en esta primera sesión del encuentro, el doctor Ken Takahashi. Y de la misma forma, el doctor Sergio Santamaría. Bien, vamos a invitar en estos instantes para que nos ofrezca las palabras de bienvenida a quien corresponde. Se trata del jefe del servicio, jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, un distinguido jefe militar de nuestro país, quien ha sido en su momento jefe del Comité de Asesores del Comandante General del Ejército, director de la Escuela de Caballería del Ejército, oficial asesor del Comité de Asesores del Comandante General del Ejército, general de la Universidad de Piura, el PhD en Ciencias, y es investigador científico del Instituto Geofísico del Perú, doctor en Ciencias Atmosféricas, especialista en la física del clima, particularmente del fenómeno del Niño, coordinador del Comité ENFEN durante el Niño 2015-2016. Por lo tanto, nadie más indicado que él para ofrecernos una explicación de la ciencia de El Niño y el evento 2015-2016. Las palmas son para él en estos instantes. Tenemos, conforme a las normas establecidas, en principio 15 minutos para la exposición, que pueden prolongarse hasta 20, si así lo decide el expositor. En ese caso habrá tiempo solamente para una pregunta del público. Por favor, doctor. Buenos días, bueno, tengo 20 minutos en total, así que 25, ok. Así que lo voy a hacer corto. Gracias a todos por estar acá tan temprano en el día sábado. Les voy a hablar sobre el niño desde una perspectiva física, intentando motivar un poco a los estudiantes que de repente están interesados en un tema de investigación, a encontrar que hay muchos aspectos del niño que se pueden considerar, que se pueden estudiar. Yo voy a presentar un enfoque más teórico para entender un poco cómo el razonamiento físico o matemático puede ser aplicado al tema del fenómeno del niño. Ahora, antes que nada, probablemente todos tienen una idea de qué cosa es el niño, pero acá les estoy mostrando como el trasfondo donde ocurre el niño, las condiciones típicas del clima en la costa de Perú. El mapa de la izquierda nos muestra la temperatura de la superficie del mar promediada sobre muchos años, y lo que vemos es en general temperaturas relativamente frías a lo largo de la costa, esos colores azules, mientras que más afuera tenemos temperaturas más altas, que son típicas o lo que esperaríamos nosotros dado que estamos en una zona tropical. Entonces, hay un proceso que mantiene la costa fría, que le llamamos el proceso del afloramiento costero, que consiste en que los vientos que soplan normalmente de sur a norte a lo largo de nuestra costa, no solamente empujan el agua de las corrientes marinas de sur a norte, la corriente Humboldt que todos conocemos, sino además ese viento fuerza que el agua se aleje de la costa y genere una especie de vacío en la costa que fuerza que haya agua debajo de la superficie que ascienda. Y eso está bosquejado en la figura de la derecha. Tenemos lo que llamamos entonces un afloramiento de aguas de debajo de la superficie, aguas que tienen no solamente bajas temperaturas, sino además nutrientes que son la base del ecosistema marino costero. Ahora, el que ese proceso sea efectivo depende de que las aguas que están aflorando efectivamente sean frías y con nutrientes. Pero nosotros podemos, a primera aproximación, decir que el océano está dividido en dos capas. Hay una capa superficial que consiste en agua caliente, típica de los trópicos, mientras que esa agua que está fría, que es fría debajo de la superficie, es bastante diferente que la caliente, y entre ellas dos tenemos esa interfaz que le llamamos la termoclima. Entonces podríamos decir que es como si tuviéramos aceite flotando sobre agua, agua caliente flotando sobre agua fría. Entonces, para que este proceso sea eficiente, esa termoclina tiene que estar suficientemente cerca de la superficie para que el agua que suba sea fría. Si la termoclina es más profunda, esa agua que sube va a ser caliente, y eso no va a servir para mantener la costa fría. Siguiente, por favor. Estas son algunas series de tiempo de algunas variables climáticas medidas a lo largo de la costa. La de arriba es la lluvia medida en la costa de Tumbes. La segunda sería la temperatura medida en la costa de la Libertad, la temperatura del mar.
y la tercera es el nivel medio del mar en el Callao. Entonces vemos que las tres series pues, muestran características bastante similares, tienen fluctuaciones bastante pronunciadas que son similares en las tres series, a pesar de ser variables totalmente diferentes. En particular resaltan los grandes pulsos, digamos, del año 82, 83, 97 y 98 que correspondieron a los eventos del Niño más fuertes registrados. Sin embargo, también vemos que hay otros años donde también tenemos lo que llamamos anomalías positivas, es decir, valores por encima de lo normal, que también corresponden al Niño, pero ya con bastante menor intensidad, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener eventos del Niño que son mucho mayores que otros, y entonces cuando hablamos del Niño no basta hablar simplemente del Niño, sino hay que decir de cuál es su magnitud, cuál es su tamaño. Entonces los dos más grandes nosotros los conocemos como extraordinarios debido a no solamente a su gran magnitud, sino también a lo raro que han sido. Es decir, solamente hemos tenido dos de estos en los últimos por lo menos 100 años, por lo menos. Ahora, siguiente. Esto para tener una idea, el Niño no es solamente un fenómeno que se da en la costa. El Niño se puede dar en la costa, pero también se da en todo el Pacífico ecuatorial, todo el Pacífico tropical. Y en esta figura lo que estamos mostrando es como en 2 años consecutivos, en el mes de septiembre, tenemos variaciones muy pronunciadas en la temperatura de la superficie del mar. Tenemos en la figura de arriba el Niño 97-98 y en la figura de abajo sería ya la Niña, que es la fase opuesta, que va del 98 al 99. Entonces nosotros vemos en particular que durante el Niño esos colores rojos en las aguas cálidas están bastante más proyectadas hacia el este, hacia nuestra costa. Mientras que en la Niña es lo contrario, las aguas frías del afloramiento costero son más intensas y se proyectan hacia el oeste. Entonces la variabilidad asociada al Niño es comparable a la variabilidad entre el verano y el invierno. Entonces, para nosotros hablar del clima no es solamente hablar del clima promedio, es decir, que cómo es típicamente el verano, cómo es típicamente el invierno, sino que el Niño y la Niña son parte normal de nuestro clima. Siguiente. Ahora, los físicos intentamos simplificar los problemas para poder analizar, para poder entender. El Niño y el clima en general es un fenómeno bastante complejo porque está asociado a la interacción entre la atmósfera y el océano, y dentro de esos dos medios hay una innumerable cantidad de fenómenos, todos los cuales interactúan entre sí. Entonces el método científico tradicional, que es el reduccionista, que es intentar aislar un fenómeno, poner en una cajita de manera que nada lo afecte y analizarlo con mucho cuidado, es difícil de hacer en el caso del Niño porque todo está conectado al clima. Es decir, el clima de la Antártida, el clima del Atlántico Norte, todo se conecta con el Niño. Entonces finalmente el aislarlo es una aproximación, pero de todas maneras ha rendido bastante buenos frutos, y ese es un método que, si bien el problema quizás a priori no es el más susceptible de ese tipo de enfoque, sí nos da algunos conocimientos que nos permiten interpretar mejor lo que observamos. Entonces este es el modelo más simple de cómo funciona el clima en el Pacífico tropical, el clima ecuatorial, perdón, el Pacífico ecuatorial. Lo que tenemos, como les mencioné, son agua caliente por encima de agua fría, separada por una capa abrupta que le llamamos la termoclina. Tenemos vientos que soplan de este a oeste cerca de la superficie, que empujan esa agua caliente hacia nosotros, hacia el oeste, quiere decir. Ese viento también a su vez asciende dentro de grandes tormentas convectivas. Convección llamamos movimiento ascendente en toda la capa de la troposfera, y que luego regresa por lo alto hacia el este. Ahora, la convección, esas tormentas ocurren normalmente donde el agua es más caliente. Entonces, ese mismo viento que está empujando el agua caliente hacia el oeste está siendo afectado por la distribución de temperatura que el viento está afectando. Como pueden ver, aquí tenemos un problema de huevo y gallina, ¿no? Ambos se afectan mutuamente. Entonces, esa interacción es la clave del crecimiento del Niño. Durante el Niño lo que podemos tener es que, digamos, el viento se debilitó por alguna razón y en vez de empujar de este a oeste, en la superficie empuja de oeste a este. Eso hace que el agua cálida se mueva hacia el oeste. El agua cálida al moverse hacia el oeste permite que la lluvia, que esas tormentas, se corran también hacia el este, y eso a su vez refuerza esa circulación, y eso puede llegar a amplificarse y a crecer de manera que se desarrolle un evento del Niño bastante intenso. Entonces esta interacción entre los océanos y la atmósfera es clave, y nosotros quisiéramos poder cuantificar un poco más, de forma simplificada, cómo funciona eso. Siguiente, por favor. Ahora, el proceso que mencioné anteriormente es un proceso de retroalimentación positiva, es decir, el niño crecería y crecería y crecería y seguiría creciendo. Entonces debería haber algún proceso que lo detenga.
Y es más, no solo que lo detenga, sino que lo va a pasar a la otra fase, a la fase fría. Si queremos tener una especie de oscilación, necesitamos una fuerza restauradora, algo que lo traiga de vuelta a su estado neutro y a la otra fase. Y eso, una de las principales teorías que tenemos al respecto, está asociada a la dinámica de las ondas oceánicas en la zona ecuatorial. En particular tenemos dos tipos de ondas, las ondas Kelvin y las ondas Rossby, obviamente según los investigadores que las propusieron. Las ondas Kelvin, que probablemente muchos de ustedes han escuchado en los medios, son ondas que viajan a lo largo de la línea ecuatorial de oeste a este, que pueden ser cálidas, es decir, que profundizan la termoclina y por lo tanto permiten que la superficie se caliente, o frías, que es lo inverso. Las ondas Rossby quizás son menos conocidas, son ondas que viajan también alrededor de la línea ecuatorial, pero viajan en dirección opuesta, de este a oeste. Y cuando nosotros tenemos un viento, como digamos en la figura de arriba, que representa digamos el Pacífico Norte, diríamos latitud versus longitud, imaginemos que tenemos un viento que está actuando, empujando de oeste a este. Eso va a generar una onda Kelvin que viaja hacia el este y profundiza la termoclina en esa región, pero a la misma vez ese viento genera ondas Rossby de signo opuesto, que levantan la termoclina, y ese levantamiento de la termoclina que enfría la superficie viaja hacia el oeste. Entonces esa es la respuesta inicial, pero esas ondas llegan a las costas tanto en este caso de Norteamérica o de América, en el caso de la Kelvin, y de Asia en el caso de la Rossby, y se reflejan, chocan con las cosas y vuelven, pero esta vez cambian. Es decir, la onda Kelvin se refleja como Rossby y la onda Rossby se refleja como Kelvin. Lo interesante entonces en este caso es que la onda Rossby que está viajando hacia el oeste regresa como onda Kelvin a lo largo del continente ecuatorial, como se ve abajo, y eso tiene una tendencia a enfriar. Es decir, el viento que originalmente generó un calentamiento en el oeste, luego ha generado una onda Kelvin que produce un enfriamiento, pero ya con un tiempo de retraso. Entonces, empujamos con el viento, eso genera un calentamiento, y muchos meses después, ese mismo pulso de viento ha generado una onda Kelvin fría que viene a apagar, digamos, el calentamiento inicial. Entonces, es como que el niño tiene la semilla de su propia destrucción con cocción. ¿Sí? Ahora, para matematizar un poco estos procesos, nosotros en principio podríamos utilizar las ecuaciones que conocemos para la física del océano y la atmósfera, que son las ecuaciones de la dinámica fluida, particularmente las ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones en derivadas parciales, no lineales, imposible de resolver a mano en el caso general. Es decir, la única forma para resolver esas ecuaciones son o simplificando o usando métodos numéricos. Entonces, normalmente el método numérico, normalmente uno resuelve esas ecuaciones, igual sigue sin entender lo que está pasando, porque es como observar la realidad. Uno no puede realmente entender al detalle los procesos, como sí podemos hacer cuando intentamos aislarlos, reducir el sistema, los mecanismos, a algo que sea más manejable, ¿no? Analíticamente. Ahora, este modelo conceptual que está en la pantalla, lo que hace es representa la atmósfera como la circulación atmosférica como si fuera una celda de ese tipo. Simplemente lo que pasa abajo, los flujos que están en la superficie, son contrarios a los que van arriba. Mientras que en el océano tenemos dos capas, una por encima de la termoclina y una por debajo de la termoclina, cálida y fría, y las ondulaciones de la termoclina y las corrientes oceánicas representan la dinámica de las ondas Kelvin y Rossby que mencioné anteriormente. Entonces este modelo es un modelo bastante simplificado de las ecuaciones originales de las cuales que estaba mencionando. Siguiente, por favor. Y bueno, estas son las ecuaciones. Para empezar, son ecuaciones lineales. Eso ya hace posible que nosotros busquemos soluciones del tipo, por ejemplo, espectrales con Fourier, del tipo ondulatorio. Pero aún así, no son tan sencillas de entender. Si nosotros podemos buscar soluciones en algunos casos particulares, pero sí es difícil entender de estas ecuaciones la esencia del niño. Lo que sí tiene que estar claro es las ecuaciones arriba que representan la atmósfera tienen un término que está asociado a la temperatura del mar. Y por otro lado, las ecuaciones acá abajo del océano tienen un término que incluye el viento. Es decir, la atmósfera responde a la temperatura del mar, el océano responde al viento. Entonces ambos conjuntos de ecuaciones están acoplados. Siguiente, por favor. Siguiente. Este es un modelo más sencillo todavía. Este es probablemente el modelo más simple que puede haber del niño. Aquí vamos a representar
el sistema climático solamente con dos variables oceánicas. Una va a ser la temperatura de la superficie del mar, digamos en el Pacífico ecuatorial oriental, por decir cerca de nuestra costa. Y la otra sería una medida del contenido de calor en toda la línea ecuatorial, es decir, por debajo de la superficie cuánta agua caliente hay. Y el modelo conceptual lo que nos dice es que hay como una especie de oscilador donde el contenido de calor produce un calentamiento de la superficie y el calentamiento de la superficie produce una descarga del contenido de calor que a su vez produce un enfriamiento de la superficie que a su vez produce una recarga de calor. Entonces tenemos dos variables que van en cuadratura moviéndose la una a la otra. Y eso se representa fácilmente con una ecuación por abajo que es básicamente una ecuación de un oscilador. Va a depender mucho de los parámetros específicos, pero en general para el niño es una especie de oscilador amortiguado. Un oscilador que en principio es como un péndulo, pero que si lo dejan suelto, eventualmente va a quedarse inmóvil. Entonces, para que este oscilador se mantenga en marcha, tenemos que incluir un término al final que vemos más F de ahí, que es un forzante que normalmente nosotros lo introducimos como ruido blanco. Es un forzante estocástico, por eso en ese sentido, es impredecible, realmente es externo al niño, pero que lo mantiene vivo. Entonces, como que al péndulo ese que mencioné que quede inmóvil, estuviéramos dando golpecitos para que se mueva, ¿no? Entonces, en esencia tiene física un oscilador, pero hay fuerte amortiguamiento que requiere que haya un forzante externo que lo mantenga mantenga su variabilidad. ¿Sí? Entonces, nuevamente, para profundizar en ese concepto, si tuviéramos un oscilador puro, sin fricción, como un péndulo, en el espacio entre la variable de calentamiento y el contenido de calor tendríamos una órbita, ¿no?, periódica. Si es que hubiera amortiguamiento con algo de fricción, esa órbita va a tender hacia el origen, hacia el cero, hacia la situación inmóvil. Pero si introducimos ese forzante al oscilador amortiguado, lo que tenemos es un movimiento irregular, más o menos periódico, pero que realmente no es una oscilación como tenemos en el lado izquierdo. En el caso del niño, entonces, ese forzante estocástico tiene muchos orígenes, diversos orígenes. Se puede ocurrir en escalas de tiempo cortas, como puede ser de semanas a meses, en lo que llamamos las oscilaciones interestacionales, de la cual la más conocida quizás en el medio por las asociaciones de Madden-Julien. También tenemos forzantes de escala interanual que son bastante menos conocidas, y ese es un problema que tenemos que, creo que como comunidad, atacar mejor. No sabemos qué cosa mueve al niño entre un año y otro. Por decir, el año 2014 hubo un evento del niño aquí en el Perú, pero a nivel del Pacífico ecuatorial no se dio lo que se esperaba, los pronósticos fallaron en ese sentido porque sobreestimaron la población del niño, y hay trabajos recientes que sugieren que justamente estos forzantes fallaron, fueron en dirección contraria y mataron al niño. Pero son trabajos todavía bastante preliminares, no tenemos realmente ese entendimiento profundo de esto. Siguiente. Esto es cómo se ve la realidad en el espacio de fase realmente de temperatura versus contenido de calor, y vemos que es bastante irregular, no es realmente una órbita. Salvo quizás, ahí se ven al lado derecho, los puntitos rojos corresponden al año 82, 83, 1998 y 2015, 2016 este año. Pueden ver esa parte de la curva, del diagrama, sí se ve como si fuera una especie de órbita. Y voy a volver más a ese tema en un rato. Sí, por favor. Y esta es una animación de los últimos 30 y tantos años mostrando las diferentes variables involucradas en este fenómeno según el modelo conceptual que presenté hace un rato. La de arriba es el mapa de la anomalía de la temperatura del mar, de la superficie del mar, es decir, cuánto por encima o por debajo de lo normal está la temperatura para cada mes. La siguiente fila es la variación de la convección de la lluvia. Donde está rojo está más lluvioso, donde está azul es menos lluvioso que lo normal. La tercera es los vientos del oeste. Rojo implica movimientos, un empuje hacia el este. La cuarta figura nos muestra la variación de temperatura debajo de la superficie. Y ahí la línea negra en esa gráfica nos indica más o menos la profundidad termoclínica. Como pueden ver, normalmente está inclinada hacia la derecha, hacia el oeste. Pero durante el niño, a ver, no sé si viene ahorita. Bueno, cuando vean el niño 2015 van a ver que se va a profundizar un poco. Se va a inclinar hacia allá. Ahora, todo esto es bien complicado analizar así visualmente, ¿no? Pueden ver, todo se mueve por su cuenta, pero sí hay algunos aspectos
comunes, ¿no? En particular, ustedes pueden ver que entre la convección y el viento hay una relación bastante cercana, actúan bastante parecido. Y cuando después de un pulso de viento como ese ahí, tenemos un calentamiento hacia el este. Entonces tenemos esa relación entre convección y viento del oeste, seguido por un calentamiento por debajo de la superficie que luego calienta la costa y luego calienta el Pacífico Oriental. Ahora, uno puede empezar a buscar reglas de ese tipo, pero de ahí cuando uno empieza a mirar cómo está, va a darse cuenta que en realidad todo varía, todos los eventos del niño son diferentes. Entonces uno no puede pretender decir yo ya sé cómo funciona el niño, porque yo ya he visto cómo es en el pasado. Cada niño nos cambia el marco y es peligroso, digamos, confiarse, ¿no? Y eso, el problema es que tenemos muy pocos datos, es decir, no solamente hay pocas observaciones a nivel de edad que necesitamos, sino además el niño varía mucho en el tiempo. Entonces la muestra que tenemos probablemente sería de unos 500 años por lo menos. Ahora, para simplificar el análisis, podemos ver abajo la serie de tiempo, ¿no? La serie del calentamiento de la región niño 1 más 2, que es la que está cerca de la costa de Sudamérica, la región niño 3.4 en el centro, que es la que todos los países del resto del mundo prácticamente monitorean porque les afecta directamente, y la otra es el contenido de calor que mencioné hace un rato. Entonces podemos ver que entre el niño 1 más 2 y el niño 3.4 hay semejanzas en el comportamiento, pero no son idénticas. En particular este último año, 2015-2016, que estamos a punto de llegar, tanto el niño 3.4 como el niño 1 más 2 tuvieron valores parecidos. Pero si vemos el niño 82-83 o el niño 97-98, el calentamiento de nuestra costa fue bastante mayor. Entonces ahí hay algo que nos cambió el marco. Nosotros esperábamos, bueno, no esperábamos necesariamente con alta probabilidad, pero sí consideramos una posibilidad de que el niño del 2015-2016 sea parecido al 97-98. Y se dio, pero no en la costa de Sudamérica, se dio en el Pacífico Central. Sí, bueno, entonces les mencioné que hay diferentes tipos de niños. Todos los niños son diferentes, pero podemos intentar buscar algunos tipos, a ver si de repente el clasificarlo de esa manera nos ayuda a entender mejor cómo funciona. Es decir, como decir que hay una diversidad de niños humanos, digamos, y podemos clasificarlos en, no sé, altos, bajos, gorditos, flacos, y ver si esa clasificación nos ayuda a predecir cómo se comportan. Como pueden anticipar, quizás hay algunas cosas que podamos sacar de eso, pero eso no es realmente base infalible. Ahora, grandes rasgos, nosotros tenemos caracterizado, esta es una propuesta de tantas que pueden haber, los dos grandes niños, como el 97-98 y el 82-83, son niños extraordinarios, con mucho calentamiento en el Pacífico Oriental y en el Pacífico Central también, pero menos. Pero otros tipos de niños anteriores y posteriores han sido más bien, digamos, en el verano, más calientes en el centro, como eso que llaman el niño canónico o el niño modoki, que es una especie falso del niño porque no tiene mucho calentamiento en la costa. Ahora, el niño 2015-2016 se parece bastante al extraordinario en que fue muy caliente, pero no tanto en la costa. Como pueden ver, si se fijan solamente en la región, el cuadradito del niño 1 más 2 fue bastante menor este año que esos 2 años anteriores. Entonces aquí, este es un nuevo niño. Primera vez que tenemos algo así. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nos interesa ver estos detalles de dónde se calienta, por qué allá, menos acá? Resulta que al Perú, tanto el Pacífico Central como el Oriental, que se enfrenta a nuestra costa, afecta en particular las lluvias. Este mapa de la derecha son de Cenami, mostrando las variaciones de las lluvias durante el niño 82-83. Vemos que verde fue más lluvioso en la costa y en amarillo o marrón fue más seco. Tuvimos una fuerte sequía sobre todo en la Sierra Sur. Ahora, nosotros ya con trabajos estadísticos hemos determinado que el calentamiento de la costa lo que nos da es la lluvia en la costa. La flecha se corre un poco. Mientras que el calentamiento en el Pacífico Central nos da la sequía en la sierra. Entonces nos golpea por los dos lados. La costa nos golpea por el clima de la costa y el Pacífico Central también nos golpea pero por los Andes y por la Amazonía. Entonces nos interesa entender ambas regiones. ¿Sí? Ahora, un niño que hasta los años 80 era considerado el niño más intenso de la costa del Perú, fue el niño de 1925. Y hace poco hemos investigado cómo fue ese evento y hemos determinado que fue muy diferente a los niños de ahora. En particular, si bien fue muy lluvioso, muchos caudales, durante el niño que tuvimos calentamiento en la costa, el resto del Pacífico ecuatorial estuvo frío, más frío que lo normal. Es decir, era como una especie de la niña en el Pacífico Central, mientras que la costa era cálida.
Entonces este es un niño totalmente diferente al niño 83, 97, 98. Y este es algo que nadie más está realmente investigando porque nos considera principalmente a nosotros, siempre. Ahora, este niño, en cuanto al calentamiento, podemos ver el niño 3.4 a la derecha, la línea roja de este año, fue comparable al menos dentro del rango de incertidumbre a los años 97, 98 y 82, 83. Es decir, fue uno de los 3 más intensos registrados en esa región. El niño 1 más 2, que está más cerca de nuestra costa, tenemos que, si bien este es probablemente el tercer evento más cálido en este sentido, no llegó al nivel del 82, 83 o 98. Hay algunas hipótesis de por qué ocurrió así, en particular que por variaciones naturales los vientos en la costa estuvieron esta última década quizás más fuertes y eso evitaron que el niño o que el calentamiento se diera con tanta intensidad. ¿Sí? Ahora, ya mostré esta figura antes y mencioné que esos eventos de la derecha, que ahora están resaltados por la línea roja, parecen ser diferentes porque parecen tener una trayectoria más tipo órbita. Ahora, nosotros en 2011 ya habíamos propuesto que los niños 82, 83, 97, 98 eran niños especiales porque también se veía que estaban fuera de la distribución. Pero eran 2 eventos nada más. Entonces nuestra estadística era muy pobre. Ahora tenemos 3, como en el año 2016, donde vemos entonces que tanto el 83, el 98 y el 2016 siguen trayectorias bastante similares y dejan como una especie de vacío. Si se dan cuenta, es como una taza, ¿no? Como un asa. El hueco del asa, como que no pasa nada de ahí. Entonces queremos que sigamos a entender por qué se da este comportamiento y si esto es predecible, porque estos son los eventos que más nos preocupan finalmente. Siguiente. Siguiente. Ahora, el año pasado publicamos un trabajo con un colega donde propusimos que estos niños los niños más grandes, los niños extraordinarios, podrían crecer amplificadamente porque los vientos que normalmente responden al calentamiento son incluso mayores todavía cuando el calentamiento excede cierto nivel, cuando hay un umbral de calentamiento. Y eso podemos ver en la figura de abajo, donde tenemos el calentamiento en el Pacífico Oriental en el eje X y la respuesta al viento del oeste. Entonces, si vamos de la izquierda, conforme el calentamiento va aumentando, el viento va aumentando también. Pero cuando pasamos un valor de, digamos, 1.5, el aumento del viento es acelerado. Entonces esto lleva a una amplificación del proceso de retroalimentación que le mencioné anteriormente y puede hacer que los niños crezcan bastante más. ¿Sí? Incorporando eso en un modelo teórico como el de carga-descarga que les mostré hace un rato, básicamente si hacemos que el término, en la matriz de abajo, el término ANL, o sea el coeficiente ANL, se vuelve un término no lineal, es decir, que tengamos, una vez que la temperatura excede un valor, ese parámetro crece. En ese caso nosotros podemos ver que el comportamiento del modelo, que es la figura de la derecha, se asemeja al observado en el sentido de que esos eventos grandes crecen y se separan de todo lo demás y luego vuelven con bastante descarga de calor y en el caso del modelo terminan en una niña intensa después. Por algo que las observaciones no muestran con tanta claridad es esa niña fuerte después de un niño fuerte. Y eso lo estamos viendo ahora. En este momento la niña que parece que se está perfilando no se está perfilando con tanta fuerza como algunos pensaban. Siguiente. Y para concluir. Entonces hay muchos mecanismos físicos básicos que conocemos del niño, pero muchos que todavía no conocemos en particular respecto a su diversidad, es decir, cómo varía entre un evento y otro, ni con respecto a sus forzantes. Lo que sí sabemos que esta diversidad es importante para el Perú porque nos afecta en forma distinta cada evento según cómo se dé el patrón, digamos, de calentamiento. Ahora, este proceso de retroalimentación no lineal puede ser responsable de este crecimiento amplificado que nos da a los niños más intensos. Niños extraordinarios, en el caso de 83, 97, 98, o en el caso de 2016, un niño intenso pero no se dio tanto en la costa, y ahí hay un proceso más que tenemos que entender por qué. De ahí hay otro tipo de niños que pueden ser más locales, como el niño de 1925, que fue calentamiento en la costa, mucha lluvia, muchos caudales, pero fue frío en el resto del Pacífico. Entonces no sabemos realmente hasta qué punto esos eventos puedan volverse a dar y si los modelos que se usan para hacer pronósticos pueden reproducirlos. Y finalmente, hablando de los modelos, hay una tendencia actual de tenerle bastante fe a los modelos numéricos que uno se puede conseguir hasta de internet, compilar en sus computadoras, hacer correo y va a salir resultados bien bonitos en principio. Pero
Para el caso del clima, para el caso del niño, todos esos modelos tienen problemas, particularmente en nuestra región. Entonces uno no puede simplemente confiar a ciegas, uno tiene que entender los mecanismos para saber por qué coger estos modelos y ver si podemos nosotros mejorarlos, corregirlos o quizás desarrollar nuestros propios. Gracias. Bueno, este es un tema de enorme trascendencia. ¿Pueden hacer una pregunta, por favor? ¿Alguien que desee levantar la mano? ¿Quién? No veo. A ver, por favor, aquí adelante. Mi pregunta es sobre los efectos del niño. Siempre se Un poco más alto para oírle. La evaluación del niño siempre se evalúa en base a los daños que produce, pero los beneficios que producen también se deberían evaluar y también, digamos, debería verse en qué forma podemos aprovecharnos del niño. Gracias. Bueno, sí, con respecto a la evaluación de los impactos del niño, para la definición del niño en primer lugar, que sería la base de esa evaluación, no tenemos que decir qué es el niño para poder evaluar sus impactos. Ese tema nos ha tomado bastante tiempo en el Comité, justamente, que es el ente oficial que hace las evaluaciones y los pronósticos. Nos ha tomado probablemente 40 años en llegar a un consenso sobre qué cosa vamos a llamar el niño. Finalmente llegamos a la conclusión que tenemos dos niños, el niño de la costa y el niño del Pacífico Central. ¿Por qué? Porque ambos afectan al Perú de manera diferenciada. Ahora, el niño costero, que es el calentamiento de la costa, puede estar asociado a lluvias en la costa, particularmente en el norte, impactos en los ecosistemas marinos, en el clima, en la temperatura de la costa también, y nivel del mar. El otro, el niño del Pacífico Central, puede estar asociado a sequías. Ahora, los impactos de ambos tipos de niño no son tampoco deterministas, es decir, no necesariamente porque se calentó el mar va a ocurrir la lluvia o va a ocurrir la sequía. Hay casos como el 98, donde fue un niño muy intenso, pero sin embargo la sequía temida en el altiplano no se dio. Y este año que ha pasado, tuvimos fuerte déficit, la primera por lo menos hasta enero, de lluvias en los Andes, y en febrero empezó a ocurrir unas lluvias de la nada, que más bien produjeron desbordes, inundaciones, etc. No, hasta donde sabemos, no asociados al niño. Entonces, esto lo menciono porque hay una tendencia a decir que durante un año el niño, todo lo que ocurre se debe al niño. No es cierto. Hay cosas que ocurren independientemente del niño, pero coincidentes con el niño. Es decir, hay cosas que sí sabemos nosotros por la estadística que podríamos nosotros esperar durante el niño, como mencioné, la menos lluvia en los Andes, en la Amazonía, quizás más lluvias en la costa. Si nosotros vemos, por decir, un evento de lluvia intensa en los Andes durante el niño, lo más probable es que no sea el niño. Entonces, el tema de evaluación de impacto, sobre todo ya cuando vemos, por ejemplo, términos económicos, ¿no? Cuánto le costó, por decir, al sector agrario el niño, entre comillas. Durante esa temporada con área de habido pérdidas, pero no todo necesariamente se atribuye al niño, no se puede atribuir al niño. En ese sentido, yo creo que necesitamos más investigación del lado social, económico. Nosotros podemos contribuir con una expectativa de qué cosa queremos nosotros que el niño va a generar con respecto al clima, pero traducir eso en impacto digamos, en las actividades económicas o en la sociedad es mucho más complicado, porque además ahí se produce el tema de vulnerabilidad, es decir, no solamente por una lluvia intensa va a ocurrir impactos. Digamos, en Lima con 1 milímetro o 2 milímetros de lluvia ya se nos están inundando las calles. En el norte tiene que ser por lo menos, no sé, unos 40 milímetros. Entonces es muy diferente, digamos, el impacto del clima en una región que en la otra, también depende de su vulnerabilidad. Y lo mismo con digamos, el nivel de pobreza que puede haber en el caso de agricultores. Entonces, yo creo que es un tema clave de evaluar impactos necesarios, pero creo que todavía no estamos realmente al nivel que necesitamos nosotros, ni en realidad a nivel internacional, porque son temas nuevos que están surgiendo. Y es muy importante porque ahora hay una tendencia a nivel internacional de que el financiamiento para la ciencia debe estar condicionado un poco a que tú demuestres que tiene un impacto en la ciencia que haces. Y eso a veces no es tan fácil estimar, y creo que sí tenemos que trabajar más en eso. Vamos a hacer el doctor, por favor. Si quisiera, por favor, doctor Takahashi. Doctor, por favor, aquí al centro del escenario, la señorita Berlín Rupay.
va a ser la entrega de un certificado y las palmas de todos los presentes en agradecimiento por su valiosa contribución al encuentro científico internacional. Continuamos inmediatamente con la siguiente exposición. Nos complace presentar al ingeniero Rómulo Mucho Mamani, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingeniero de minas,